Que hoy es viernes de mesa de análisis. Un gusto tener por acá en cabina a Janet Arrizón, abogada y maestra en gestión pública, y también a Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Buen día, bienvenido. ¿Cómo están? Congelados, pero bien contentos. Oigan, y yo les reconozco más que nos acompañen porque yo sé que estos son días de desvelo, pues, ¿no? Y madrugar y acompañarnos en la mesa, pues muchas gracias. Aparte que el clima hace más, bueno, no sé tú, Alejandro, pero mira levantada con frito. No, me cuesta. Sí, ya. Más. Y luego aparte si sabemos que ya se aproximan las vacaciones, híjole. Yo soy equipo frío siempre. Ah, team frío. No, eso sí. A mí me gusta, pero tapada. Pero ese es el punto, ¿no? Que se nos antoja más estar en la cama. Así es. ¿No? Muchos temas abordaremos esta mañana, uno de ellos, y ya para entrar así ya en calor y con lo que tiene que ver con esta mesa. Y justo iba a comentar, ¿no? Porque yo entiendo, ¿no? Que de pronto haya listas de las personas más poderosas, influyentes, por todo esto de lo que implican ciertos personajes en el ámbito público, político, a nivel internacional y esto, pero sí existe una lista que hace The New York Times de las personas con más estilo, y es anual por lo que veo, porque dicen la del 2025, y en la del 2025, o sea, la de este año, está incluida la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo lo que rescato mucho es que quizá este reconocimiento derive en que esta vestimenta de la presidenta pues sea también como un homenaje a esas comunidades que se dedican a bordar estos tejidos, esta parte, ¿no? Que también es muy nuestra, que destaca nuestra cultura. Yo destacaría más ese lado, ¿no? No sé tú, Janet. Claro, de entrada ahorita les decía en broma, pero serio, de que no puedo creer que existan esas listas, ¿no? Así como que alguien se dedica a buscar a los que tienen más estilo, pero existe. ¿Y qué es el estilo? El estilo es muy subjetivo también, ¿no? Sí, porque ves a la presidenta a un lado de artistas como Bad Bunny y la Rosalía y otros muy estrafalarios que usan joyas exuberantes. Y a lo mejor estos también son estileros, pero a su modo, no sabemos. Así ¿no? es. Pero a mí me parece, y coincido contigo en que la presidenta ha incluido e incorporado, creo, porque no es como un accesorio, sino que forma parte de su imagen pública. Y al hablar de imagen pública, pues hay elementos que representan simbolismos importantes. Yo creo que la fuerza de los textiles tradicionales mexicanos, pues no la disfrazan, porque al final ella asume una identidad que creo que es congruente con lo que dice y con lo que hace. Uh-huh. Creo que pone en la conversación del mundo nuestro arte, porque al final es algo que es muy arraigado en nuestra identidad. Entonces yo creo que es muy positivo. Creo que es gracioso verlo a un lado de esos personajes, pero en sí creo que ha sido un acierto el de la presidenta mantenerse en su estilo. A mí no me gusta cuando, por ejemplo, invitan a las compañeras indígenas a ponerse en la foto como si fueran un adorno. Creo que ese es el uso de la agenda, y en cambio la presidenta lo usa de una manera muy sutil, que forma parte también del look que siempre tiene, y que es un look muy sobrio, que es congruente con lo que comunica y con la forma en la que se comporta. Entonces, a mí me parece que es colorido, tiene identidad y tiene mucha fuerza, como lo tiene la fuerza de nuestras raíces culturales. Entonces, me parece lo que muy nos representa, ¿no? Sí, súper bien, Alejandro. Sí, creo que iría en el mismo tenor que las dos, ¿no? Yo creo que no hablaría tanto del reconocimiento de la presidenta como una de las personas más como chic, o no sé, sí, o con mejor estilo, sino de lo que realmente representa su vestimenta, y que ella misma lo ha dicho. Incluso creo que no veo en ella como una persona, digamos, como muy vanidosa, que ella misma trata de ser muy estética, ¿no? Aunque creo yo que lo hace bien, pues, ¿no? Sí, no. Igual a mí siempre me ha parecido una persona muy sobria, ¿no? En su vestimenta, en su imagen, nunca la ves así como muy producida. Sí, exacto, no sabía qué palabra utilizar, pero es una buena palabra. Igual, como mencionan, son bordados y textiles que son indígenas, son mexicanos. Creo que ese reconocimiento igual podría ayudar a algunos productores, ¿no? De estos textiles, o algunos artistas de estos bordados mexicanos, como para lanzarse al exterior. Lo dijo aquí mi compañera. Igual ha habido veces en donde marcas muy reconocidas de otros países han utilizado estos bordados, plagiando, que considero que obviamente se le debe dar reconocimiento a estas etnias que producen
estos bordados, que se beneficien de ello, ¿no? Hay que decirlo, es patrimonio cultural aquí del país, es patrimonio cultural de esa etnia en lo particular. Entonces, creo que por un lado podría impulsar este tipo de arte un poco más de lo que ya se le ha impulsado, y igual voy en el mismo tenor, ¿no? Creo que su estilo va mucho más allá de lo estético, sino de lo representativo. Utiliza su vestimenta como un mensaje de que ella, digamos, está orgullosa de sus raíces. Incluso hay fotos de ella de niña, ¿no? Con este tipo de vestimentas. Entonces creo que es algo que ya está muy adecuado a su personalidad, no es algo que asumió como presidenta. Es su personalidad, sí, yo sino creo, que claro. su personalidad, incluso lo menciona que su madre utilizaba los mismos textiles, utilizaba los mismos bordados, y que es algo que ya viene como herencia, pues, ¿no? De la personalidad de su mamá y ahora su personalidad. Creo que también, por otro lado, independientemente si nos gusta el tema de la moda o no, siempre creo que la vestimenta de un perfil político habla mucho, ¿no? De lo que también quiere comunicar esa persona, ¿no? Hay políticos que quieren verse con fortaleza, incluso vemos a políticos que a presidentes, ¿no? Que mantienen, por ejemplo, su perfil militar, y su vestimenta siempre va a ser militar, que obviamente pues nos dice algo. Entonces creo que... Oye, es que te voy a decir una cosa, comunicamos más con nuestra expresión, sí. de hecho. Exacto. Entonces, y creo que restarle importancia a esta parte, pues no sería lo correcto. Quizá, pues a lo mejor se nos puede hacer muy soso, ¿no? Como, una lista, ¿no? Pero no creo yo que sea tampoco válido restarle la importancia que amerita, ¿no? Sí, O sea, exacto, también la vestimenta es uno de los, digamos, grandes tema de comunicadores, imagen, ¿no? Exacto, entonces creo que no es algo que en sí quede fuera tanto el análisis político al final de cuentas. Sí, ¿no? Y también para toda persona pública o no, pues, ¿no? Creo que es importante, ¿no? En la lista me llama la atención, pues sí, está el caso del que está Bad Bunny. Melanie Trump. Ándale, Melanie, y está también el Papa. Por ejemplo, me llamó la atención también el Papa. Sí, esa túnica, ¿no? Sí, es lo que estoy pensando, yo creo que Otro sí. accesorio Pero algo por ahí, una gorra, no sé, algo que incorporó, entonces eso llamó la atención, y pues incluyeron también al Papa. Es una lista de 67 personas en el mundo, ¿no? Entonces, hay de todo un poco, ¿no? Positivo que estén ahí, que esté nuestro arte ahí, o sea, estamos en la conversación. Exacto. Y eso es siempre si entra de esa manera, yo creo que es fabuloso. Y no fueron balazos, es una gran noticia, estamos en la nota. Algo positivo. Bueno, nos vamos a ir a mensajes, 7:41, regresamos con más en esta mesa de análisis. Nos acompaña Alejandro Cepeda y Janet Harrison. Volvemos. Regresamos. Son las 7 de la mañana y seguíamos hablando de la vestimenta, pues que es buen tema, la verdad es buen tema. Sí, dice Alejandro que de ver los vestidos sabes de qué partido son. Ya los identificamos, ¿no? Pero decías tú, pues estar ya un poco revuelta la cosa, pero ahí siguen teniendo sus... Cambiaron de guardarropa algunos, digamos. O se los están prestando, la verdad. Sí. Oigan, otro tema importante aquí en la mesa, aprovechando que nos acompañan Alejandro, Janet, pues, y que además, fíjense, ha sido un tema que en esta semana particularmente he ido abordando también con algunos expertos internacionalistas, ¿no? En la materia. Es esta, y me encanta cómo se tituló, ¿no? Injerencia de Estados Unidos en América Latina. O sea, son los metichones por excelencia, ¿no? Porque definitivamente quienes tienen muy claro que hay una relación muy importante entre el poder económico y el político, pues son los países, ¿no? Que son potencia, y Estados Unidos pues no es la excepción. Podríamos pensar que no hubiese temas y que a ellos les interesan, y hay por ahí, por ejemplo, platicaba con un especialista y decía, es que en el caso de Venezuela no solamente es el tema del petróleo, es que también es el agua. Es decir, próximamente, y ya estamos viendo que, por ejemplo, ese es un tema de interés en la agenda de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos platicar, pero adelante, Janet, empezamos contigo. Bueno, yo no es que sea defensora del ala norte, ¿no?, de nuestro continente, pero yo creo que no nomás Estados Unidos está metido, o sea, tenemos a Rusia metido, tenemos China. O sea, al final, los intereses del mundo y tratar de controlar la geopolítica, pues es interés de todo el que aspira a ser la gran potencia mundial, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que Estados Unidos ha tenido una larga historia de intervencionismo, digamos, en América Latina.
pero creo que América Latina tiene ya décadas, al ser la región más desigual del mundo, pues también se presta a que estos grandotes quieran venir a imponernos las formas de gobierno. Hay muchos intereses, hay intereses políticos, intereses económicos, de recursos naturales, como bien decías, que hacen que esta zona sea atractiva para ellos. Yo creo que la postura del gobierno de México ha sido mesurada, creo que es lo correcto. Hay quien quiere ver que la presidenta se posicione en contra de uno o a favor del otro. Creo que no es un buen momento para hacerlo. ¿Y por qué no? Porque también nosotros estamos negociando intereses tanto con Estados Unidos como con América Latina. Entonces creo que la postura es correcta en cuanto a ser respetuosa. Al final, esta coyuntura se da especialmente por el Premio Nobel de la Paz, que también ya lo platicamos aquí, que se le entrega a la líder de oposición de Venezuela. Y la presidenta ha evitado posicionarse, pues no creo que ni a favor ni en contra, pues no, o sea, sino todo lo contrario, decía el dicho. Pero pues creo que es lo que podemos hacer. Esto no es algo nuevo, es algo que tiene mucha importancia, tiene mucha gravedad. Estamos viendo que ya hay ataques específicos y que violan los tratados internacionales a los que se supone que los países se sujetaron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un momento delicado a nivel mundial. Yo no creo que sea exclusivo de Estados Unidos, pero obviamente tiene gran interés por estar en nuestro continente. También tenemos allá los rusos, no hay que santificarlos ni excluirlos de esta ecuación. Entonces yo creo que la presidenta está haciendo lo que tiene que hacer, que es mantenerse de alguna manera, pues no sé si al margen, pero muy mesurada y muy cuidadosa en sus palabras. Y pues esperemos que para nuestros hermanos venezolanos, y sí son hermanos porque esta es nuestra región, México se compara con América Latina, no con otro lugar, este es nuestro lugar compartido, pues ojalá que llegue la paz en algún momento y que sí se democratice el espacio y que puedan las personas entrar y salir libremente de su país. Creo que a eso debemos de aspirar, ¿no? Y te voy a decir algo que yo recuerdo frases, ¿no? de familiares o en un contexto así que de repente con vecinos escuchabas, ¿no? Pues es que sí, a lo mejor no son los únicos, pero sí son los que tenemos acá a un lado, pues, ¿no? Entonces, para bien o para mal, pues son nuestros vecinos acá en el norte, ¿no? Entonces, sí, no, es que a veces los queremos mucho y a veces los odiamos. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque no podemos tomar una postura tan polarizada cuando nosotros luego nos tibiamos, ¿no? Bueno, Alejandro, ¿tú qué opinas? Sí, no sé por qué los medios están utilizando la palabra incautación, porque buscamos la noticia y se habla sobre incautación cuando la realidad es que fue un robo. No, la palabra incautación viene a partir de un proceso legal, ¿no? Eso significa que hubo, digamos que existe una suprajerarquía en donde es un estado y es población, ¿no? Aquí no hay una suprajerarquía entre el estado venezolano y el estado americano, ¿no? Entonces no podemos estar hablando de una incautación. La palabra incautación también incluye que hay una justificación jurídica para hacerlo, ¿no? Aquí, obviamente, como lo menciona aquí mi compañera Janet, es violatoria de los tratados internacionales, ¿no? Estados Unidos se justifica con que era parte de una negociación de petróleo iraní, ¿no? Entonces eso para ellos ese es su aval, ¿no? Lo justifican con un tema de terrorismo. Ya hemos visto esa estrategia, por ejemplo, con otras situaciones en donde ellos catalogan de terrorismo una acción para tener, digamos, dentro de su régimen jurídico interno la justificación para poder inmiscuirse en países exteriores. Creo que es parte de la misma justificación que están, por lo menos, utilizando para Trump, porque esto lo ha dicho Trump, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy tirando al aire, pero ha explorado la invasión en territorio mexicano a partir de estas normas, ¿no? De catalogar al narco mexicano como terrorismo, y así bajo sus normas internas va a tener la atribución, la potestad de poder hacer, digamos, tener misiones aquí en territorio mexicano, que simplemente es una estrategia, creo, ¿no? Para justificarse ellos, pero al final de cuentas estarías vulnerando la soberanidad nacional de otro país. A ver, hay que ser claros, Estados Unidos tiene un interés en el crudo venezolano, siempre lo ha tenido.
siempre ha querido desestabilizar al régimen y creo que es una buena forma de desestabilizar al régimen de Maduro, ¿no? Al final de cuentas, una gran parte de los ingresos que obtiene el Estado venezolano es por la venta de crudo. Al momento de que le quitas este ingreso, puede ser que también la acción estatal de ellos se disminuya y la población se ponga en su contra, ¿no? Creo que es una muy buena forma de desestabilización. Vamos a ver en los próximos días cuál es la reacción del Estado venezolano. Sabemos que hay buques guerra, incluso ahí en el Mar Caribe, digamos como cazando, ¿no? Tratando de imponerse. Por el lado, digamos, del warfare o de la guerra, creo que pues definitivamente no es el mecanismo. Ahí pues claro que Estados Unidos tiene un gran poderío naval y militar. Creo que ni un país de América Latina tiene, digamos, esa vía, ¿no? Para poder combatirlos. Creo que definitivamente yo soy de la idea que siempre todo tiene que ser por la diplomacia. Donald Trump no es una persona conocida por la diplomacia, sino por la imposición. También creo que está, digamos, quebrantando todo el orden internacional que tenemos. La realidad es que con esto que acaba de suceder, creo que cualquier país puede empezar a atentar en contra de otro país y no haber consecuencias, porque la realidad... Lo hemos visto con lo de las embajadas, ¿sí? ¿no? También, por ejemplo, sí, el caso exacto. mexicano, ¿no? Sí, y creo que esto se va a agravar cada vez más, ¿no? No hay un orden internacional, digo, antes creo que los Estados Unidos figuraban un poco como este gran país que dentro de lo que cabe era un poco el orden, pues, ¿no? Pero ahora no hay nadie que pegue ahora con el garrote. Desordenando. Sí, a propósito, exacto. y creo que es también una estrategia, ¿no? Dividir al final del día. Sí, entonces digamos, lo que veo en el futuro es precisamente que no haya un orden internacional, un orden global organizado como lo ha existido desde hace 70 años. Y México en este escenario, ¿qué tendría o qué debe de hacer o qué debe de cambiar? Me parece que es una situación bastante compleja y muy preocupante esto que compartan ustedes de que no se estén respetando los tratados internacionales. Eso también sí creo yo que es muy, muy grave y no viene a abonar, ¿no? Por el contrario, Yo también, Maduro no es alguien que no estamos desestabilizando a Maduro, no se está desestabilizando, ya estaba desestabilizado y Venezuela está en una crisis desde hace muchos años, bueno, eso es que verdad. tampoco podemos ignorar. Yo veía videos a lo mejor muy fatalistas de que México va en rumbo, no sé si en rumbo, pero hay cosas que deberíamos de tomar como alarmas. Por ejemplo, todavía es el tema de la elección judicial, es un tema que es delicado porque en eso influye la legalidad de un país y el que haya instituciones. Viene la reforma electoral, necesitamos un instituto electoral que esté fuerte, que sea autónomo, que tenga presupuesto, porque corremos el riesgo, no digo que esta presidenta, pero de que en algún momento tengamos un liderazgo y que se amadure y se quiera implantar en el poder. Entonces yo creo que no debemos tampoco, o sea, no creo que sea una cuestión de blancos y negros. Creo que hay puntos medios en donde debemos de buscar cómo los países avancen de la mejor manera. A ver, yo creo que Donald Trump definitivamente tiene mucho más un régimen dictatorial que cualquier presidente latinoamericano, ¿no? Digo, con este tema de las elecciones no judiciales aquí en México que acabas de mencionar. No sé si sepan lo que está pasando en Estados Unidos actualmente, que Donald Trump acaba de destituir a personas de organismos autónomos, ¿no? Y la Suprema Corte lo está avalando. O sea, eso fue grandemente criticado aquí en México, tanto que aquí se siguió, o sea, todo el proceso constitucional de reforma y ella simplemente lo hizo, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ver cómo está actuando en el norte y dejar de percibirlo como un país liberal, porque realmente ya no lo es con los actos que está haciendo el presidente. Sí, exacto. Pero tampoco no es, o sea, ninguno. Estamos en una crisis generalizada de la democracia. La democracia no le dio a la ciudadanía las respuestas que buscaba. Entonces yo creo que ese es el gran riesgo de cuando perdemos la brújula y dejamos de atender lo que a la gente verdaderamente le importa. Entonces empiezas a sacrificar libertades por otras cosas, ¿no? Entonces prefiero tener seguridad a tener libertad a expresarme. Prefiero tener dinero en la bolsa para poder comprar y poder tener el nivel de vida al que estoy acostumbrado o al que aspiro a tener y en cambio de eso cedo esas libertades. Entonces, yo creo que hay una crisis que es generalizada con sus matices obviamente y sus
retos particulares, pero México yo creo que no puede solo juzgar hacia afuera, sino también debe de hacer una autocrítica y prevenir que la ciudadanía se harte de los sistemas que no responden. Yo creo que es el mejor momento. Y algo también que está haciendo Donald Trump es cómo mezcla temas, ¿no? Que yo no diría que es algo que no se hizo en el pasado, pero por lo menos hacerlo públicamente. Es dueño de la agenda. Sí, es decir, el tema migratorio con el tema económico, arancelario, ahora el tema del tratado de agua internacional. Entonces, de verdad, sí me parece también un tema bastante complejo. No quisiera estar en los zapatos de quienes tienen que encargarse de todos estos temas, incluyendo, por supuesto, el de seguridad y el de la política exterior, ¿no? Que es también, pues, el estira alforja y, pues, lo que se venga también con el tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay mucho por conversar, por platicar en todo esto, ¿no? ¿Con qué cerramos? Un último comentario ya para cerrar. Yo creo que estamos en los tiempos de los escenarios poco probables, ¿no? Entonces hay que abrir nuestra mirada y tratar de informarnos lo más posible. Y yo siempre creo que hay que hacer lo propio en nuestra casa y cuidar a nuestra casa antes de que andar queriendo arreglar casas ajenas. Entonces yo creo que en México debemos de la ciudadanía involucrarnos, no renunciar y las instituciones comportarse a la altura que esta democracia tan joven necesita y merece. Merecemos vivir tranquilos y sin la preocupación de que un día alguien decida completamente por nosotros, ¿no? Alejandro. Sí, creo que voy en el mismo sentido aquí que mi compañera, catalogaría estas épocas como, y voy a ser aquí un poco informal, ¿no? De que cada quien se rasque con sus propias uñas. Sí. Como les digo, los últimos 70 años tuvimos una época en donde la intención de todos los países era la cooperación global. Más de los 80s en adelante, en donde se abrió el comercio internacional, ¿no? Pero creo que ahora pues ya no son los mismos tiempos que antes. Veremos si al final de cuentas Trump fue un factor no más pasajero de este régimen. Creo que no lo va a hacer, pues, ¿no? Independientemente si se queda siendo una figura política por un tiempo más o no. Creo que ya acabó los tiempos de la diplomacia como los conocemos. Híjole, bueno. La víbora chillando. Ándale, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en cabina, en esta mesa de análisis de todos los bienes. Janet, Alejandro, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente. Muchas gracias.